Señor presidente. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Tenemos la responsabilidad de pasar juicio sobre la resolución conjunta de la Cámara número 136, que se trata del presupuesto general del Gobierno de Puerto Rico, luego de discusiones previas a la radicación del documento en la Cámara de Representantes, discusiones que llevaron a cabo la gobernadora de Puerto Rico con la notoria Junta de Control Fiscal. Se presentó la resolución conjunta y comenzó lo que es el trámite, digamos, ordinario, protocolar de la consideración del presupuesto, con la celebración de vistas públicas, la evaluación de la contabilidad del gobierno, de los recaudos, de los estimados y de todo lo que significa la confección de un presupuesto. Y yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a mi compañera Migdalia Padilla, que por tantos años, ella y su equipo de trabajo, con tanta devoción y con el mayor sentido de responsabilidad, ha manejado este tema. Yo no creo que alguien pueda hacerlo mejor que la compañera y su equipo, así que la felicito por eso, por ese trabajo que por tanto tiempo y con tanta excelencia ha realizado en el Senado de Puerto Rico. Sobre cuántos fondos hay, si son suficientes o no para los temas que son trascendentales en Puerto Rico. Bueno, pues por supuesto que va a depender de las prioridades que tenga cada cual. Escuché a los compañeros del Partido Independentista con la típica acusación de que se intercambian el poder los rojos y los azules, los PNP y los populares. La pregunta es: ¿por qué el pueblo de Puerto Rico nunca lo ha querido ustedes? Pregúntense eso primero, antes de acusarnos a nosotros. Pregúntense por qué ustedes no aspiran a ser mayoría y postulan solamente uno, por acumulación. Así que yo podría coincidir en los temas que retratan de cuerpo entero el asunto colonial de Puerto Rico. Somos una colonia, primero cuando recortan, último cuando distribuyen. No podemos votar por el presidente de nuestra nación, no tenemos 2 senadores y los representantes que nos corresponden en la Cámara, y estamos sujetos al capricho de una Junta de Control Fiscal que el Congreso encomendó atender los asuntos de finanzas de Puerto Rico, de gobiernos al mercado, y que no lo han logrado. La inmensa mayoría de los avances que ha habido para mejorar la situación fiscal de Puerto Rico han sido producto de la gestión de la propia Asamblea Legislativa y del Ejecutivo del Gobierno de Puerto Rico, más que de la Junta. La Junta nos ha costado ya sobre $2 billones, nos ha costado más de lo que nos ha resuelto. Exige una disciplina fiscal para los gobiernos municipales y las agencias del Estado y para la Asamblea Legislativa, que no se impone a sí misma. Así que en una de mis presidencias, el senador del Partido Independentista presentó una resolución en contra de la Junta y se la aprobamos. Posteriormente, una compañera de Victoria Ciudadana, el año pasado, presentó una resolución en contra de la Junta y yo voté a favor. Así que el tema real del poder político que tiene el gobierno de los Estados Unidos y la Junta de Control Fiscal, pues está ahí para quien quiera entenderlo. Por eso es que nosotros no claudicamos en la lucha por la estadidad. Y entonces los que pierden en los plebiscitos, los que no logran la mayoría nunca, pues entonces dicen: bueno, pero es que entonces ustedes quieren seguir insistiendo con el tema de la estadidad, pero este es un problema de desigualdad política. Precisamente el presupuesto del gobierno de Puerto Rico es uno de los problemas coloniales que tenemos. Precisamente este. Y si queremos meterle mano, tenemos que insistir en ese tema, porque de lo contrario vamos a estar condenados a seguir repitiendo el mismo escenario donde gente que no fue electa por el pueblo de Puerto Rico toma una decisión de cuánto se gana un trabajador o a qué pensionado le corresponde qué por ciento de pensión, y así por el estilo, de infraestructura y todos los demás. Esa es la realidad que vive Puerto Rico, de que somos una colonia. Entonces los compañeros del Partido Popular, pues,
No hay un planteamiento para ponerle fin a la Junta de Control Fiscal, no hay un planteamiento de futuro político bajo lo que ellos llaman Estado Libre Asociado, pero se quejan amargamente. Sobre los temas de salud, seguridad y educación, bueno, el récord de nuestro gobierno está ahí, por eso ganamos las elecciones. Hemos estado logrando, ¿verdad?, eficiencia, los números de la economía demuestran que hemos sido, que siempre somos y siempre seremos mejor gobierno, y por eso hemos logrado los triunfos electorales que hemos logrado, a pesar de todas las cosas que se han planteado en contra del PNP por algunos sectores que son antiamericanos y anticapitalistas y anti-PNP. Pero específicamente quiero, yo escuché a la compañera del Partido Independentista hablar de los problemas de la UPR. Bueno, la UPR con las huelgas y con todas las cosas que han estado, ¿verdad?, promoviéndose durante años, ha sufrido un embate bastante severo que puso en algún momento en peligro la acreditación de la universidad. Pero hoy su problema principal no es el presupuesto, el problema principal es la presidenta que eligieron. Que, ¿verdad?, ya veremos qué ocurre. Sobre los temas de salud, bueno, pues el gobierno federal ha estado colaborando masivamente a favor de los más vulnerables en términos económicos en temas de salud, con fondos federales que cubrimos una buena parte del plan del gobierno, del plan de salud del gobierno, que permite una cubierta. Hoy por hoy la mejor cubierta la tiene el plan del gobierno de Puerto Rico. Tiene una cubierta tan amplia que el pasado 4 años se aprobó una cubierta que cuesta 40 millones y ahora creó el problema que se señalaba del presupuesto de ACES, de los 109 millones. Pero ya se atendió. Y yo escuchaba a los compañeros, ¿verdad?, plantearle el tema del presupuesto, de que se hacen cientos de reasignaciones. Pues claro, porque cuando usted está administrando, si los costos varían o si usted logra economía, en un lado lo mueve a otro. Eso es así de simple. Por eso es que se reasignan. Porque hay variaciones de costos, porque hay economías, porque hay diferentes, se aumentan los recaudos en ocasiones. Así que es por eso, por si acaso no se habían enterado, para que sepan que esa es una de las razones, ¿verdad?, por las cuales hay tanto movilidad en el presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Sobre los gobiernos municipales, el partido que yo represento siempre ha puesto primero a los gobiernos municipales. Bajo mis 3 presidencias del Senado hemos presentado legislación que adelanta las facultades de los municipios, robustece en términos fiscales y en términos de estructura a todos los gobiernos municipales. Y la pregunta que yo le hago a los compañeros del Partido Popular, ¿y qué han hecho ustedes? Por ejemplo, el cuatrenio pasado tenían el control. ¿Aumentaron en algún centavo los fondos municipales con una legislatura del Partido Popular? Aquí yo tengo 2 compañeros que fueron alcaldes, Villalba y Comerío. Yo les pregunto, ¿la Asamblea Legislativa del Partido Popular le consiguió dinero adicional, dinero nuevo, como llaman ellos? La respuesta es no. Cuando estuvo el gobierno completo del Partido Popular, bajo el gobierno de Alejandro García Padilla, ¿les consiguieron dinero o por el contrario, le gravaron más sus finanzas y le cogieron el dinero que tenía en el banco del gobierno? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Porque es sencillo ir al récord, ver qué fue lo que hicieron. Sobre los fondos de los gobiernos municipales que la gobernadora anunció que iba a incluirse en el presupuesto, bueno, están incluidos una serie de partidas que al final del camino sí son para los gobiernos municipales, pero yo quiero poner en perspectiva lo siguiente. El año fiscal que concluye ahora, el 30 de junio, había una deficiencia presupuestaria, particularmente en términos de asignaciones de los municipios, y se enmendó el presupuesto, el que dejó aprobado la Asamblea Legislativa del Partido Popular Democrático. Se enmendó mediante la resolución conjunta del Senado 37 para darle chavo a los municipios. Aquí está, votamos por ella el otro día, se le olvidó. Aquí está. Nosotros arreglamos el problema que dejaron ustedes, precisamente a los municipios. Aquí está la resolución.
resolución conjunta número 37, y ya fue firmada. Sobre los 5 millones que el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto dijo que no estaban, que entonces eran menos, ¿verdad? Y todos los planteamientos que hizo público. Señores, las enmiendas que aprobamos hoy del presupuesto fue para que esos 5 millones se completaran los 35 que se comprometieron a aprobar. Los acabamos de aprobar, señores. ¿O es que no se dieron cuenta? Y ya hay 25 millones también que se aprobaron adicionales para los gobiernos municipales para el tema, el 10% de los proyectos obligados relacionados con la recuperación de Fiona, y también en el presupuesto, en la resolución conjunta 37, para mejoras de capital relacionadas al desarrollo económico, infraestructura crítica, a la salud y la seguridad pública de los municipios del gobierno de Puerto Rico, según solicitudes de proyectos presentadas por la Asamblea Legislativa, por esta Asamblea Legislativa, y sujeta a la aprobación. Eso está ahí, ese es el récord. ¿A quién le agrada que la Junta de Control Fiscal quiera? Bueno, llegaron al extremo, oigan esto, de sugerir el cuatrienio pasado, y trataron de hacerlo en esta, que en el lenguaje del presupuesto se incluyera que no se podía legislar sin una certificación de ellos. Cualquier parecido con Nicolás Maduro, Fidel Castro en sus mejores tiempos, es pura casualidad. Que nosotros, como Asamblea Legislativa, aceptáramos en ese documento de la resolución conjunta del presupuesto que no podríamos legislar en contra de eso. Si íbamos al tribunal, pues nos iban a decir, pero es que ustedes aprobaron esto, ustedes. Así que, por supuesto que nos incomoda el tema de la Junta de Control Fiscal, por supuesto que quisiéramos tener más fondos para los gobiernos municipales, por supuesto que quisiéramos tener mucho más fondos para todos los demás. Y hacemos el mayor esfuerzo de acuerdo a lo que nuestras circunstancias nos lo permiten. Pero hay una gente aquí que están opuestos a todo y no proponen nada. Y entonces cuando se discute el tema que podría ponerle fin al problema principal que tiene Puerto Rico, que es el problema político de estatus, no, pues eso no hablemos de eso ahora, vamos a dejarlo para después. Bueno, el Partido Popular, el presidente ha dicho del Partido Popular que va a definir autonomista el año que viene. Se parece a lo que hizo el compañero pasado presidente, José Luis Dalmau, que cuando era presidente del PPD dijo que iba a hacer un comité para hablar del estatus y nunca hablaron del estatus. Se parece a lo que hizo Héctor Ferrer, que tampoco hizo nada. Se parece a lo que hizo Hernández Colón, que tampoco hizo nada. A lo que hizo Aníbal Acevedo, que tampoco hizo nada. Y nunca hablan del estatus y siguen por ahí, por ahí. Así es que a nosotros nos corresponde asegurarle al ciudadano que nos está escuchando y que está observando el ejercicio del gobierno, que le llegue el servicio de salud, de educación, de seguridad, al pequeño y mediano comerciante que tenga la oportunidad de ser próspero con su negocio. Nosotros no hemos tenido nunca ningún problema, en el caso mío en particular, de detener medidas de nuestra propia administración y fiscalizar cuando corresponda fiscalizar. Lo hemos hecho tranquilamente. Pero los problemas de dinero se resuelven con dinero y afortunadamente, diga lo que diga la Junta de Control Fiscal, que por mí debe irse, nunca debió estar aquí, debe irse. Todos los presupuestos han estado balanceados. Porque podemos caer en el juego de que cuando está balanceado, cuando está escrito en el papel o cuando al final del año fiscal se examina cómo quedamos. Al final de cada año resulta que hemos recaudado más de lo que estimó la Junta, que es más restrictivo que lo que estima el propio gobierno, y hemos recaudado más inclusive que lo que el propio gobierno ha sugerido. Así es que este ejercicio de aprobar el presupuesto podría de alguna manera parecer un ejercicio pro forma, porque somos colonia. Y mientras seamos colonia, estamos condenados a lo que nos está ocurriendo. Por eso es que insistimos nosotros y vamos a seguir insistiendo hasta que pongamos fin a este problema colonial de Puerto Rico. Pero mientras tanto, nuestra gente tiene que entender que el gobierno está para servirle y nosotros de verdad le servimos. Bajamos las contribuciones, simplificamos los procedimientos, tratamos de mejorar los sistemas de educación, los números de la economía mejoran, el desempleo se reduce, la tasa de participación laboral aumenta.
Y nosotros nunca hemos cerrado el gobierno, el Partido Popular sí. El impago fue con el Partido Popular. Nosotros hemos estado operando y sin coger un solo centavo prestado, hemos sacado a Puerto Rico hacia adelante. Y el cuatrenio pasado, en este Senado, se aprobó el plan de ajuste de la deuda con 14 votos. La mayoría del PNP, porque el Partido Popular no tuvo los votos para aprobar eso. Así que fue el PNP aquí en el Senado el que logró que se recortara la deuda por casi 2/3 partes. Así que yo le agradezco a la compañera Mita de Padilla, a todos los compañeros senadores que participaron, entendidos todos de que la Junta de Control Fiscal cree que nos está haciendo un favor. Ellos de verdad creen que nos están haciendo un favor. Ellos creen que los gobiernos municipales también son dependientes del gobierno, no reconocen la importancia y la relevancia que tienen los gobiernos municipales para servir a los puertorriqueños. Nosotros sí. Pero en esas condiciones inhóspitas, nosotros seguimos trabajando y buscando la manera de que se logre ejecutar una obra de gobierno y servirle al pueblo puertorriqueño, que al final del camino es lo que nos interesa. Y mientras hacemos eso, seguimos llamando al pueblo de Puerto Rico a que por fin le ponga un término a la situación colonial. Son mis palabras, señora presidenta. Solicito que se apruebe el presupuesto de modo que podamos ponerle capítulo final al tema del presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Gracias, señor presidente.